la mesa de la tarde. Vamos a ir empezando con la mesa del eje 3. Venid para acá. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a hacer un recordatorio que luego al final le voy a volver a hacer. Recordar que en el programa hay un pequeño error y las comunicaciones mañana son a las 9 de la mañana, ¿vale? Que está puesto a las 10:30. Luego, de todas maneras, lo vuelvo a recordar, pero para que se vaya corriendo la voz. Empiezan a las 9 de la mañana, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes y vamos a dar inicio a la última mesa de esta tarde, que llevamos un día muy condensadito. Y vamos a empezar con el eje 3, que lo vamos a compartir con 4 compañeras. El eje 3 va sobre One Health y trabajo social sanitario, contribución hacia las comunidades socialmente saludables, a lo que siempre se ha llamado poner la mirada y trabajar con y para la comunidad. Y la distribución de la mesa va a hacer nuestra compañera Toñi una introducción del concepto sobre el One Health y posteriormente vamos a escuchar 3 experiencias de 3 compañeras, ¿vale? Las voy a ir presentando, voy a resumir un poquito el currículum porque nos interesa sobre todo lo que vayan a compartir, ¿vale? Vamos a empezar con Toñi Aretio Romero. Toñi Aretio es diplomada en Trabajo Social por la Universidad Complutense y licenciada también en Sociología y doctora en Trabajo Social. Ha hecho la tesis, que seguramente que mucha gente la conocéis, sobre los factores que ayudan a las mujeres a superar una relación de violencia de pareja heterosexual violenta. Trabaja como trabajadora social en el Servicio Riojano de Salud desde el año 1989. Ha estado en la dirección llevando programas y desarrollo, sobre todo sobre la violencia de género. Es coautora y coordinadora de muchos programas de intervención, detección y abordaje en situaciones de violencia de género y de violencia doméstica. Y es miembro de diferentes grupos, ya participaron en diferentes grupos y de protocolos que se han desarrollado en el Ministerio de Sanidad desde el año 2005 hasta la actualidad. Participa en el de violencia de género, en el de mutilación genital femenina, en el de actualización sanitaria sobre sumisión química, etcétera, etcétera. Además, forma parte de diferentes asociaciones, entre ellas la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, y están desarrollando en La Rioja el crear también un espacio y bueno, hoy es la representación de La Rioja, que ha sido importante también. Es miembro también de Nuestras Voces en el Consejo General del Trabajo Social y miembro del grupo de personas expertas para aumentar la protección de las personas menores de edad frente a la violencia vicaria y la mejora de la LOPIVI, que sabéis que está encima de la mesa. Y con esto ya le voy a dar la palabra a Toñi. Gracias. A ver. ¿Un poquito? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Tenemos que ser especialmente ágiles. Como habéis visto, mi currículum básicamente está dirigido al trabajo social y, sobre todo, a la violencia de género. De One Health no sabía nada. Entonces, ha sido como una pequeña tesis preparar esta ponencia que por diferentes avatares tuve que asumir, porque en el grupo que estábamos preparando el congreso, ¿verdad?,
este panel, alguien lo tenía que hacer. Bueno, he leído mucho, hay mucho escrito, la presentación es larga, voy a pasarla un poco, muchas cosas por encima porque no nos va a dar tiempo, la vais a tener y vais a tener todo escrito en la ponencia, en el artículo cuando se publique en la revista. Además, esta semana pasada he estado con la gripe A, no he podido terminar de preparar bien la presentación del todo, os pido disculpas, y muchos textos son largos porque no contaba con que la voz me resistiera hasta el final. Pero bueno, vamos a ello. Espero transmitiros en 4 bloques lo que es un poco One Health o una sola salud, cuál es nuestro contexto medioambiental en estos momentos, qué es el trabajo social ecosocial y qué tiene que ver todo esto con el trabajo social sanitario. One Health. One Health hay gente que dice que ya empezó en el antiguo Egipto y en Grecia, pero realmente ha empezado a finales del siglo XX y desde luego ahora en el siglo XXI en torno al tema de la pandemia es cuando este concepto se ha puesto de moda y ha concitado muchísimas voluntades. Ya hay precedentes importantes que fue Rudolf Virchow y Sauer en el siglo pasado, ¿no? Con esa visión integrada de los animales y de las personas, ¿no? Con esa visión más humanística. One Health lo que se refiere es que la salud humana, la de los animales y la de los ecosistemas está interrelacionada. No podemos vivir de forma independiente. Y esto es lo que se ha disparado en estos momentos con el cambio medioambiental que vamos a entrar a ver. Precisamente este cambio medioambiental, esta emergencia climática, es lo que ha ocasionado que todos los sistemas sanitarios internacionales estén investigando y planificando a ver cómo se puede frenar porque está habiendo un impacto grandísimo en la salud. Bueno, los riesgos sanitarios, ¿por qué han venido? Han aumentado con el cambio climático, con las prácticas agrícolas intensivas, con la globalización, el comercio de animales silvestres. Están aumentando muchísimo el número de enfermedades que se transmiten de animales a personas zoonóticas y de personas a animales. Se está alterando toda la cadena ecológica. Uno de los desencadenantes claves son los combustibles fósiles y ya revistas importantísimas como The Lancet están diciendo que estamos llegando a un punto casi de no retorno. Igual os voy a dar un poco de miedo esta tarde. Yo cuando preparaba esta ponencia me ha asustado muchísimo leyendo los indicadores medioambientales porque detrás de eso está nuestra vida. Y como no somos ajenos a todo ello, tenemos que tener muy en cuenta lo que está pasando para tomar medidas. One Health lo que trata es de adaptarse a esta emergencia climática y a esta interdependencia y a este cambio que está habiendo, ¿no? Que afecta a todo el mundo. Hay otros conceptos similares como salud planetaria, salud global y en los últimos años se está incluyendo de forma decisiva y con esto conecto con algunas de las cuestiones que han salido ayer por la tarde y esta mañana se está conectando ya con las desigualdades en salud. En un enfoque básicamente el que tiene en estos momentos la OMS, como veis todavía hay una mirada muy biologicista. Yo desde el trabajo social digo, ojo, es que aquí a veces nos cuesta encontrar el espacio y creo que el reto nuestro es darle la vuelta a todo esto y ver cómo tenemos que tener capacidad, porque en el fondo esto está cambiando la dinámica mundial, la cultura, la sociedad, la economía, las relaciones. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de traspasar estos conceptos básicamente biologicistas, como hemos siempre hecho en trabajo social, para incorporar esto y poner la vida en el centro, ¿vale? Pero ya empiezan a aparecer aquí temas importantes, ¿no? Aparte de la resistencia antimicrobiana, que esto es lo que más acapara la escena pública en estos momentos, ¿no? Se habla muchísimo del medio ambiente, de la seguridad alimentaria, lo tenemos ahora con la gripe aviar, ¿no? Lo que está pasando en este momento, y con lo que está pasando con los funcionamientos de los sistemas de salud. En estos momentos, al más alto nivel, quien está dirigiendo la política de One Health es este grupo de expertos que está integrado por representantes de la FAO, de la OIE, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de la OMS. Este panel de expertos lo que definen, lo que buscan es encontrar una estrategia unificadora e integral
para equilibrar las necesidades de los ecosistemas, de las personas y de los animales, de tal forma que la vida pueda ser sostenible. En este caso, están viendo que lo que tenemos que es incorporar e integrar, como veis aquí, muchísimas disciplinas para trabajar y conseguir agua limpia, energía, aire limpios, alimentos seguros y nutritivos, cambio climático que se frene y tener un desarrollo sostenible. Como veis, se va mucho más allá de los enfoques iniciales, se abarca todo el espectro, todas las áreas, desde lo local a lo global, y se tiene en cuenta una perspectiva interdisciplinar. Coincide mucho este enfoque que hay en estos momentos de One Health o de una salud con los objetivos de desarrollo sostenible y está implicado directamente en las áreas de salud pública de los sistemas de salud. Y se habla cada vez más de los condicionantes sociales y económicos. Y aquí es donde empezamos a tener como una clara perspectiva. Este es el esquema que se tiene ahora de la necesidad de incluir los diferentes sectores, el medio ambiente, el humano, el animal, la salud de todos ellos, la sociedad en todos los niveles y luego lo que hablan ellos de las 4 Cs, desde la comunicación, la colaboración, la coordinación y el desarrollo de capacidades. Estos son los principios del enfoque de una sola salud: equidad entre todas las disciplinas y todos los sectores, paridad sociopolítica y multicultural. Esto es un enfoque muy democrático en estos momentos que en el mundo lo que no precisamente prevalece es la democracia, asegurar el equilibrio socioecológico, buscar la administración responsable de los recursos y trabajar desde una perspectiva transdisciplinaria. En España, disculpad que vaya tan rápido, pero esto lo veréis más despacio. Hay 2 documentos fundamentales que se han hecho recientemente en nuestro país, que es el Plan Estratégico Nacional de Salud y Medio Ambiente y lo más reciente es la Estrategia Española de Salud Global, 2025-2030, recién aprobada, que si veis aquí ya incluyen dentro de esta estrategia de One Health los derechos sexuales y reproductivos, la nutrición, las desigualdades en salud infantil, la equidad en el acceso y la gobernanza en salud. En el ámbito autonómico, la mayoría, en todas las comunidades autónomas, de una manera u otra, se ha incorporado este enfoque. Es cierto que con desarrollos diferentes y casi todo lo que se está hablando de una sola salud depende fundamentalmente de los departamentos de salud pública y de las consejerías de salud. No ha trascendido a otros ámbitos. En el ámbito colegial y académico, destaca la creación de la plataforma One Health en el año 2021. Pero fijaos por quién surgió. Surgió por los colegios profesionales y la academia, las universidades de veterinaria, farmacia, medicina y enfermería. El enfoque es este. No obstante, es una reflexión que lanzaré luego en la parte de retos, ¿no? Han hecho 2 congresos muy interesantes, de verdad que están abriendo la mirada, y aquí los tenéis en el 2024 y en el 2025, y están abordando todo el tema del cambio climático, las ciudades saludables, la situación socioeconómica, ¿no? Está habiendo un movimiento muy importante también en el ámbito de la academia por incorporar esto en la formación. Bueno, el contexto ambiental y sociológico que tenemos, ¿no? Es decir, el trabajo social incide desde el conocimiento en la realidad. Y en estos momentos lo que tenemos es un panorama un poco abrumador. Para esta parte me he basado en 2 documentos que son importantísimos. El último informe FOESA sobre la exclusión y desarrollo, que os la recomiendo como lectura básica. Y luego el libro que ha hecho Ecologistas en Acción sobre nueva cultura de la tierra, que es un proceso colectivo de reflexiones durante años sobre cómo mejorar las prácticas saludables y desde una perspectiva comunitaria. Bueno, estamos en una cultura biocida que está atentando en estos momentos contra la vida en el planeta. Y esto tiene que ver con el sistema económico capitalista, que está teniendo una dinámica excesivamente productivista que le va a llevar a su colapso, pero al sistema y, si no ponemos freno, también a la humanidad. Ante esto, el trabajo social sanitario tiene un reto urgente. Voy a describiros un poco, ¿no?, la situación esta ecológica. Se han sobrepasado ya 6 de los 9 límites planetarios interdependientes.
El 20% de la población consume el 80% de los recursos y contaminan en el mismo porcentaje. La tierra es un arsenal químico en el que en estos momentos está aumentando la toxicidad y el descontrol a nivel global. Consumimos las riquezas de la tierra un 75% más rápido de lo que la tierra puede regenerar. Hay un sistema consumista voraz, como nunca, y está haciéndose una monetarización creciente de todos los ámbitos vitales, lo que está ocasionando que en estos momentos haya una pandemia, como estamos viendo, de problemas de salud emocional y de salud social, que tienen que ver cómo está aumentando el miedo al desempleo, la depresión, el estrés, la ansiedad o los problemas de salud. Se pierden vínculos, relaciones sociales y espacios colectivos de apoyo mutuo. Está en auge la competencia y el individualismo. Está aumentando la desigualdad. Somos seres sociales y uno de los principios básicos y uno de los criterios básicos y uno de los fundamentos básicos para tener equilibrio y felicidad está en la equidad. Esta se está rompiendo por todos los lados, a nivel simbólico, a nivel democrático, a nivel económico, y esto está generando fractura de los vínculos sociales y pérdida del sentido de la pertenencia. Y esto también justifica el auge de la extrema derecha, de estos totalitarismos, de estas salidas que no tienen que ver con una solución realista a los problemas que está pasando, ¿no? Pero sí que están dando solución o quieren acaparar la inseguridad creciente que siente cada vez más mucha parte de nuestra población. Se está criminalizando la pobreza y está aumentando la injusticia. Cada vez más estas necesidades insatisfechas las quieren monetarizar los mercados, de tal forma que cuanta mayor soledad e insatisfacción, mayor consumo, mayor caja, ¿no? Y esto es muy importante, fijaos, el sentido de las vidas se desplaza de las redes relacionales a las demandas ilimitadas de consumo. Todo lo que no es universalizable en este mundo es un privilegio y hay que reducirlo. Y estamos en el mundo en que tenemos que reducir muchísimo. Los datos son estremecedores. 8 hombres acaparan tanta riqueza como la mitad más pobre del mundo. La mayor parte de la gente pobre son mujeres. En España también el 10% más rico de los hogares concentra ya más de la mitad de la riqueza. La diferencia de esperanza de vida entre barrios que ha contado esta mañana Pedro. El éxodo del campo a las ciudades. El drama ecológico desplaza a millones de personas de zonas empobrecidas que se quedan sin sus lugares, sin sus hábitats para vivir por las políticas de la minería extractiva, de las guerras fratricidas por las tierras raras, por la explotación de los recursos, hasta la extenuación de las tierras de la ganadería, y esos millones de personas están en tránsito desde los países empobrecidos y están viniendo como puedan a los países, primero dentro de esos grandes continentes y después están viniendo, como no puede ser de otra manera, a los países enriquecidos. Es importante hacer un análisis interseccional para ver cómo se conjugan todas las desigualdades. Cada vez los bancos acumulan más beneficio, cuando tienen pérdidas se socializan, pero la banca siempre gana. Las multinacionales, los lobbies, lo estamos viendo, acumulan todo el poder y compran elecciones y cambian gobiernos. El problema de la vivienda es dramático en el mundo y es dramático en España. Está provocando que millones de personas en el mundo no tengan ni un hábitat ni una vivienda adecuada para vivir, con lo que esto condiciona todos los días la salud. En España los datos son estremecedores. Está aumentando muchísimo la cantidad de personas que viven hacinadas en viviendas insalubres, personas que se están empobreciendo porque no pueden pagar ni la hipoteca ni el alquiler. Han subido muchísimos los desahucios en estos años. En España, 1,7 millones de personas han sido expulsadas de la vivienda. La biodiversidad se está desapareciendo. Crece la desertización, la acidificación de los océanos, la merma de la fotosíntesis, nos estamos quedando sin oxígeno y se están saturando los sumideros. El mundo no puede ya con más basura, no se puede reciclar. El extractivismo, además, se ceba en las poblaciones indígenas, arrasando sus culturas y territorios. La biodiversidad está gravemente comprometida. En España, más de la mitad de las especies corren grave peligro. Y en el mundo, veis, un 75% de los ecosistemas terrestres y
el 66% de los marinos están gravemente dañados. Las energías fósiles son fundamentalmente el centro del problema. Se han frenado los objetivos de decrecimiento, están aumentando y estos días ha sido uno de los objetivos de la cumbre celebrada en Brasil, de la cumbre, ¿no? Unido a la acidificación oceánica, la incapacidad de los suelos cada vez menor para regenerarse, está haciendo que en unos años la vida sea inviable, no vamos a poder vivir. El 10% de la población es responsable de la mitad de las emisiones. El sistema que tenemos de transporte actual, de mercancías y de personas, no se puede seguir manteniendo. No hay posibilidades de mantener la demanda mundial de energía. Los centros de datos consumen el 5% de la energía del planeta. Todos los WhatsApp que nos mandamos, todo esto, la inteligencia artificial está disparando el consumo de la energía. Y vivir del sol es urgente, no podemos hacerlo de otra manera. Los residuos están saturando fundamentalmente los países empobrecidos. Hay muchos materiales que no tienen degradación natural y se están alterando los grandes ciclos biogeoquímicos de la biosfera. Estamos expuestas a más de 100.000 sustancias tóxicas, productos químicos que su interacción todavía es desconocida, pero están aumentando muchísimo las enfermedades como el cáncer, las respiratorias, el asma, y además esto está agravándose en la injusticia social. Madre mía. Bueno, esto es el tema del plástico, que sería también, en España, más del 95% respiramos aire contaminado. Los cuidados. Estamos asistiendo a la crisis de los cuidados, son el eje que sostiene nuestras vidas, son fundamentales para nuestro bienestar. Gozan, como sabemos, de poca valoración, de poco reconocimiento. La mayor parte de los cuidados no son remunerados. La economía tendría que darse una vuelta, tendría que invertirse para poner los cuidados en el centro en vez de la monetarización de la vida. Y, bueno, esto se ha ido comentando un poquito esta mañana, quiero pasar a otras cosas que son más importantes, pero aquí tenemos un eje de trabajo fundamental en el cuidado de la vida, la dignificación de los cuidados y bueno, cómo nuestra profesión ayuda a esto. Bueno, esto es una reflexión que tenía de este filósofo muy lúcido que está deseando que colapse este sistema porque no podemos sobrevivir así. Bueno, el trabajo social ecosocial, Nuria nos va a contar, es una de las principales exponentes, es la reflexión que ha hecho nuestra profesión en los últimos años para poner en el centro el mandato ético y de justicia de implicarnos con este caos medioambiental y asumir el compromiso que nos toca como profesión. Hay varias iniciativas a nivel internacional y a nivel nacional. Destaca el Grupo Peninsular de Trabajo Social que hicieron el manifiesto en el 2024. La implicación que tiene para el trabajo social tenemos que cambiar. Tenemos que hacer que esta visión ecosocial traspase sí o sí todas nuestras prácticas profesionales. El criterio de justicia medioambiental tiene que traspasar nuestra intervención y tiene que ir unida al criterio de justicia social que lo tenemos ya integrado en nuestro ADN. Bueno, desde luego va a ser también oportunidades para nuestra profesión porque nos va a poner en el desarrollo de campos que sabemos hacer bien. ¿Qué campos podemos hacer bien, no? Yo veía aquí, nuestro campo es el del ámbito de los determinantes sociales que ha salido esta mañana, el compromiso en horizontalidad con la ciudadanía, cambiar la mirada. Y respecto a One Health, yo tenía la duda de qué hacer, ¿no? Pero creo que por una parte lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra formación general y buscar la incidencia y que se nos incorpore en los espacios donde en estos momentos se están tomando las decisiones de salud pública, ¿no? Y por otra parte, respecto a la intervención profesional con la ciudadanía, bueno, estos son los foros, me parece importante esto, en grandes áreas veía yo, ¿no? Los cuidados como modelo para el bien común, en 2 minutos termino, Raquel. Un modelo comunitario de cuidados, desfeminizar los cuidados, repartirlos, tejer alianzas público-comunitarias, poner valor social a los cuidados, tejer experiencias de comunidad cuidadora, frente a la oferta monetizada del dinero,
cultivar bienes relacionales, fomentar la participación comunitaria, las redes y apoyos sociales, reforzar los servicios públicos, rechazar todas las violencias, especialmente la acogida a la población migrante para garantizar derechos. Respecto al urbanismo, vivienda y energía van a hablar las compañeras, no me voy a detener. Y quiero terminar con esta foto, es del martes. Personal sanitario junto con indígenas en Brasil estaban intentando irrumpir en la Asamblea de Naciones Unidas, en la cumbre del planeta, para exigir y plantear con claridad, esto es lo que decían, la crisis climática es una crisis de salud y el trabajo social, sanitario, o es ecosocial o no es. Hace 2 años dijimos, o es feminista o no será. Pues tiene que ser ecofeminista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Toñi. Sabemos que lo de los tiempos es un poco complicado. Y bueno, pues voy a dar paso a Miriam Sánchez Duque. Miriam Sánchez Duque es trabajadora social sanitaria y trabaja en el Servicio Extremeño de Salud desde el año 2015 en el área de salud de Plasencia, en el equipo de salud comunitaria. Ha formado parte en la implementación de la estrategia para promover la salud comunitaria y está actualmente en ella, en los equipos de atención primaria del área de salud de Plasencia. Es formadora en salud comunitaria de profesionales sanitarios y no sanitarios, colabora en proyectos de investigación, a un paso de mejorar, se llaman, sobre la salud comunitaria en el área de salud de Plasencia y desde el año 2007 al 2015 estuvo como trabajadora social de zona en el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, poniendo en marcha el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia. Y esta tarde va a compartir con nosotros una comunicación sobre el trabajo social sanitario en atención primaria, impulsando la salud comunitaria. Muchas gracias, Miriam. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a la organización, a mi compañera Rocío Moreno, que no ha podido venir y me ha ayudado en la presentación, a todos vosotros y, por supuesto, a mis compañeras de mesa. Lo que vamos a ver en estos 15 minutos que tenemos por delante son 2 conceptos, ¿vale? Dos apreciaciones. Vamos a contextualizar la orientación comunitaria en atención primaria y os voy a contar la experiencia de Extremadura, que es la tierra de donde nosotras venimos. Me vaya a permitir que me remita al 2019, cuando el Ministerio aprobó un documento cuyo fundamento era reorientar la atención primaria y comunitaria y realizó el documento Marco Estratégico de Salud para Atención Primaria y Comunitaria. Este marco estratégico era un documento clave para todas las comunidades autónomas para impulsar lo que era la atención comunitaria. Luego hubo un parón, estuvimos con la pandemia y después de la pandemia ese marco estratégico de atención primaria y comunitaria se materializó en el Plan de Acción de 2000, ahí lo tengo por ahí, en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria, el 2022 y el 2023. Este plan, ahora mismo, bueno, está en vigor el Plan de Acción Primaria y Comunitaria 2025-2027, pero me vaya a permitir que me fije en el 2022 para explicaros la experiencia de Extremadura. En ese plan de acción de atención primaria y comunitaria, en su objetivo 9, nos decía que había que reforzar la orientación comunitaria, la promoción de la salud y la prevención en atención primaria de la salud. ¿Qué nos decía ese objetivo 9? Que todas las comunidades autónomas teníamos que diseñar una estrategia de salud comunitaria y para eso nos puso un plazo. Y nos puso el plazo del cuarto trimestre de 2022. También diseñó este documento que tenéis ahí arriba, no sé si funciona el puntero, bueno, ahí arriba, que es el diseño de estrategia de salud comunitaria, que eso ayudaba a todas las comunidades autónomas a hacer la estrategia de salud comunitaria. Este documento lo que venía a decir, así muy rápido, era que había 3 niveles, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, y que los servicios de salud y la atención primaria se podía reorientar en 3 niveles. ¿Vale? El nivel 1 sería atención individual y familiar con orientación comunitaria, es decir, lo que llamamos pasar consulta mirando a la calle,
no fijarnos solamente en una cosa de los ciudadanos, sino en el contexto que los rodea. En el nivel 2 dice que el trabajo grupal con orientación comunitaria es necesario no solamente ver los estilos de vida, o sea, observar los estilos de vida, que es lo que nos enfocamos cuando hablamos de educación para la salud, sino también ver los determinantes de la salud que rodean al individuo. Y, en tercer lugar, la acción comunitaria en salud, participación en procesos comunitarios, es lo que se denomina el centro de salud, no es el único centro de salud. Es decir, no estamos solos en la comunidad, hay un montón de recursos, ¿de acuerdo? Y tenemos que trabajar de manera colectiva para poder cambiar los determinantes sociales de la salud. Bueno, todo esto nos lleva a la experiencia de Extremadura. Para nosotros hacer la estrategia fue fácil, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros en el 2005 ya empezamos con un proyecto que se llamaba Proyecto Progreso. Este proyecto se hizo en el área de Badajoz y se hizo solamente en una zona del área de Badajoz. Este proyecto sigue vigente, o sea, lleva 20 años Extremadura trabajando en salud comunitaria, por eso la experiencia. Y ahora mismo siguen teniendo el órgano de participación, los profesionales se reúnen para hacer el análisis de la situación del territorio, analizan los problemas y hacen intervenciones para solucionar esos problemas. Este proyecto lo impulsó el equipo de atención primaria del Centro de Salud Progreso y es una cosa muy importante que estaban formados en metodología de Marco Marchioni de intervención comunitaria. Luego, posteriormente, en el 2016-2019, se realizó el proyecto Participación y Salud. En este caso, lo que se hizo es replicar ese proyecto del Progreso, se llevó a 4 zonas de salud, 2 zonas rurales y 2 zonas urbanas. También esto pues, nos ayudó a crear esa experiencia, ¿no? Luego, después de hacer en la primera zona de salud, luego las 4 zonas de salud, hicieron en el 2020 la estrategia para promover la salud en los equipos de atención primaria del área de salud de Badajoz, en el 2020. Ahí ya nos fuimos a 24 zonas de salud. ¿Qué aprendimos de esa experiencia? Pues aprendimos muchas cosas, es muy importante. Aprendimos que es imprescindible el apoyo institucional para hacer salud comunitaria. Aprendimos que todos los equipos de atención primaria están en disposición, no todos los equipos de atención primaria están en disposición de iniciar un proceso de salud comunitaria. Un proceso de salud comunitaria es muy complejo y necesita que el equipo esté preparado. La implicación de la administración local es necesaria en los procesos de la salud comunitaria, es decir, la administración local tiene que estar activa. Hay que poner en valor las actividades comunitarias que ya están haciendo los equipos de atención primaria. Es decir, todo lo que están haciendo todos nuestros compañeros hay que ponerlo en valor, ¿vale? Vale que a lo mejor no se guíen por un método metodológico o un modelo de intervención exhausto, pero hay que ponerlo en valor. Y es fundamental formar en metodologías comunitarias a los profesionales para impulsar acciones comunitarias. Es totalmente, y eso es lo que aprendimos. En el 2022 pues nos dijeron que teníamos que hacer la estrategia de salud comunitaria. Entonces, lo que nosotros hicimos es fundamentar toda esa experiencia que teníamos de 20 años en la estrategia. ¿Vale? Lo plasmamos en esa estrategia. Entonces, nuestra estrategia lo que tiene es que está fundamentada en la evidencia científica. Incorpora modelos teóricos y recoge lecciones aprendidas de la experiencia. ¿De acuerdo? Esta estrategia ahora, en vez de 24 zonas de salud, pues ahora está en 112 zonas de salud. Esta estrategia se llevó a toda Extremadura. Extremadura, Servicio Extremeño de Salud, se dividen en 8 áreas de salud y 112 zonas de salud. Y el objetivo de la misma es promover por los equipos de atención primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura la salud comunitaria en su zona de salud. Ellos son los impulsores, los equipos de atención primaria son los impulsores, pero necesitan, lógicamente, el trabajo colaborativo de otros sectores. Porque ya sabemos que la salud comunitaria tiene como objetivo abordar los determinantes sociales de la salud a través de la participación activa de la comunidad. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer acciones comunitarias? Tenemos que tener una mirada a los determinantes sociales de salud. Tenemos que tener muy presente el enfoque de la equidad. Tenemos que tener muy presente el trabajo intersectorial. No estamos solo en el territorio, tenemos a muchos más compañeros que pueden trabajar de la mano con nosotros para conseguir el objetivo común.
tenemos que tener un enfoque salutogénico, es decir, no solamente vamos a mirar lo que produce enfermedad, ¿vale? Vamos a mirar también lo que genera salud. Perdón. Y la participación comunitaria también hay que tenerla en cuenta y sobre todo las metodologías de intervención comunitaria. La estrategia de salud comunitaria tiene 4 ejes para su implantación, que serían la estructura organizativa, la formación y sensibilización, reorganización de los equipos de atención primaria y acciones comunitarias. La estructura organizativa nos ayuda para implementar la estrategia de salud comunitaria y se divide en 3 niveles: nivel central, nivel de área y nivel de zona. Se asemeja a la misma distribución que tiene el Servicio Extremeño de Salud. A nivel central está el equipo central de salud comunitaria, que es un equipo transversal, donde está la Subdirección de Atención Primaria, Dirección General de Salud Pública y Servicios de Participación Comunitaria. A nivel de área de salud, tenemos el equipo de salud comunitaria de áreas de salud. Y ahora viene nuestra fortaleza. En el 2023 se crearon 8 plazas de trabajadoras sociales solamente para trabajar salud comunitaria. La fortaleza que tiene la estrategia, que tenemos profesionales dedicados a implementar la estrategia de salud comunitaria. Estas son mis compañeras de zona, de las 8 zonas, y trabajamos todas ellas para implementarla. Somos las responsables de salud comunitaria del área. Y luego, a nivel de zona de salud, están los responsables de salud comunitaria, que eso sí que son diferentes categorías profesionales, ya que, como he dicho antes, todos los profesionales podemos trabajar de la mano y es necesario tener diferentes miradas. También, como he dicho antes, la estrategia tiene una base en formación y sensibilización. Estamos realizando un plan formativo de la implantación de la estrategia de los equipos de atención primaria. Estamos formándolos en metodología de orientación, de intervención comunitaria. Y otra cosa que estamos haciendo ahora mismo, que esta mañana no he podido venir porque he quedado a mi grupo, es la formación en salud comunitaria para residentes de MIR y EIR de atención familiar y comunitaria. Como sabéis, el año pasado, SUBOE cambió, su plan formativo de la especialidad cambió el año pasado y, por lo tanto, han introducido salud comunitaria. Nosotros desde Extremadura estamos apostando por la formación de estos profesionales en salud comunitaria. Luego, otra cosa que tiene la estrategia es que hemos hecho un híbrido entre la intervención de Marco Marchioni y la intervención del ciclo de acción social del Ministerio, y hemos clasificado las acciones comunitarias en 3, según su nivel de complejidad y su nivel de participación. Es decir, a menor participación y menor complejidad sería la actividad comunitaria. Luego estaría la iniciativa de salud comunitaria, que es más compleja, puesto necesita más planificación y más protagonistas de la comunidad. Y el proceso de salud comunitaria, que es el proceso más complejo. También lo que os he dicho antes, queremos visibilizar el trabajo que hacen los compañeros. Es esencial. Nosotros, en el registro que tenemos de información en el SES, no podemos registrar el trabajo que hacemos con la colectividad, que hacemos con los grupos. Entonces, la Estrategia de Salud Comunitaria ha creado una web que es Salud Comunitaria, que podéis ver todos, que podéis indagar en ella, donde está también colgada nuestra estrategia, y sirve para visibilizar las acciones comunitarias que realizan los equipos de atención primaria, y cuando se hacen los ficheros de recursos comunitarios también se ponen ahí. Este es un registro sistematizado y validado. O sea, somos las responsables de salud comunitaria, trabajadoras sociales, las que validamos todas esas acciones comunitarias que hacen nuestros compañeros y los ficheros de recursos. Y ya acabo rápido, decir que los trabajadores sociales somos profesionales capacitados para para impulsar salud comunitaria, porque somos esencia de cambio. Los profesionales, el trabajador social, hacemos cambio y en la atención primaria hay que hacer muchos cambios. Por ello, hay que enfocarse en la promoción de la salud. Que la asistencia vale, que cuando hay que asistir, pues se asiste, pero la promoción de la salud la tenemos olvidada y es totalmente fundamental. También quiero decir que abogamos por un trabajo conjunto interdisciplinar, ya que en los equipos de atención primaria hay muchas categorías profesionales y todas sus miradas son válidas. Y cuanto más gente esté de manera colaborativa ayudándonos, más la mirada va a ser más amplia. Y ya para terminar, tener metodologías participativas presentes
Evitar la fragmentación de los equipos de atención primaria, súper importante. Vamos todos en el mismo barco, ¿de acuerdo? Esto no es mío, esto es tuyo, esto es mío. No, ¿vale? Y para terminar, que voy súper rápido para acabar, estoy aquí, que me va a dar... Bueno, quiero presentaros a un grupo de mujeres que tenemos en Oliva de Plasencia, que es un símbolo que refleja el cuidado de la salud, de la promoción de la salud. Ellas se reúnen todas las semanas para tejer y no solamente tejen, sino que cuidan su salud física, psíquica y, por supuesto, social. Gracias. Gracias, Miriam. Ahora voy a dar paso a Nuria Baeza. Es trabajadora social y doctora en Sociología por la Universidad de Valencia. Está en el programa de Género, Subjetividad, Conocimiento y Cultura del Instituto Universitario del Estudio de la Mujer. Tiene máster en Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad Politécnica de Valencia. Y tras más de 25 años de experiencia en el trabajo social en Cáritas Diocesanas de Valencia y en otras entidades con colectivos de grave situación de exclusión social, ahora desde el año 2019 es socia de la cooperativa AEOLUZ de Transición Ecosocial, de la cual actualmente es presidenta. Además, tiene experiencia en docencia, en investigación, innovación social, y ha escrito diferentes artículos en diferentes revistas en este tema y, bueno, pues viene a compartir con nosotras la experiencia del trabajo ecosocial y su incidencia en la salud. Tienes la palabra, Nuria. Gracias. Hola, buenas tardes. Vengo a haceros algunas promesas y a daros algunas herramientas nuevas de intervención social. Presento la cooperativa, primero porque hay trabajadoras sociales que trabajamos en la economía social en cooperativas de trabajo asociado. Existimos. Y bueno, sabemos que no nos vamos a hacer ricas, como todas vosotras, como el resto, pero decidimos sobre qué trabajos queremos escoger, qué queremos hacer. Somos una cooperativa pequeña, somos 6 personas. El nombre de mi cooperativa es muy descriptivo de lo que hacemos. AEIOLUZ, alfabetización energética. No vendo luz y no pongo placas solares. Aviso a navegantes. Esto siempre lo tengo que hacer porque todo el mundo está muy quemado ya con las veces que le han tomado el pelo con las facturas de la luz y todas estas cosas. Bueno, todo lo que ha explicado Toñi yo lo resumo en esta frase, en esta imagen, ¿no? La gran amenaza es el cambio climático. Y la sensación que describía Toñi se llama ecoansiedad. Eso es una enfermedad nueva. Los que trabajáis en salud mental, este es un nuevo parámetro que vais a tener que tener en cuenta. La COVID nos arrastró, las crisis nos arrastran, pero lo que nos iguala y entre los que todos estamos igualmente desprotegidos y desprotegidas es el cambio climático. Ayer me echaron un poco la bronca porque avasallé a Tomás y hoy a Pedro, el de la OMS y el del Ministerio. He ido yo, una pobre trabajadora social de una cooperativa, a decirles, no habéis nombrado el cambio climático. Y ambos me han reconocido que, ostras, es verdad, uno sí que aparecía en su slide, en una diapo sí que aparecía, pero no lo nombró, Tomás. Y Pedro me ha confesado esta mañana que tenía una diapo donde lo incluía, pero había decidido quitarla. En fin, pero con esto quiero decir que tenemos que ser descaradas, tenemos que ser valientes y si estamos seguras de algo tenemos que acercarnos a donde hay poder y decirles, oye, chato, que te has olvidado de hablar de esto. Bueno, igual que en la mesa hemos decidido que íbamos a salir aquí en medio y aquí delante, como habían hecho ellos. Entiendo que no hay ningún negacionista del cambio climático ni terraplanista en la sala, con lo cual, y si lo hay, no voy a perder el tiempo.
Simplemente somos los causantes del cambio climático y es la actividad humana la causante principal. Y sobre todo la quema de combustibles fósiles. Toñi ya lo ha avanzado. La ONU lo dice, todo el panel internacional de expertos del cambio climático, evidencia científica, que aquí os mola mucho porque sois del trabajo social sanitario, lo de la evidencia científica, estáis contagiados de la medicina, hay evidencia científica más que sobrada. Esto es lo que hablaba ella de la biocapacidad del planeta, cuando se perdió la sostenibilidad en la década de los 70. ¿Cuántas habíamos nacido en la década de los 70? ¿Vale? Había lavadoras, había coches, había electrodomésticos, no estábamos viviendo en las cavernas, ¿vale? Cuando se habla de decrecimiento se asusta a la gente pensando en que hay que volver a vivir en taparrabos. Ojo, la sostenibilidad medioambiental se fracturó, se fragmentó en la década de los 70. Como veis, cada año se va adelantando el día en el que sobrepasamos la biocapacidad del planeta. Algo pasó en 2020 que la Tierra se recuperó un poquito. Cuando estuvimos quietos parados durante unos meses, la naturaleza respiró. Esto es un indicador más de que, evidentemente, es la actividad humana la culpable. Esto me lo salto porque Toñi lo ha contado. Pero esto para mí es fundamental. El 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que producen el calentamiento global y por ahí empieza el cambio climático, tienen que ver con el consumo de la energía. Consumo, producción, transporte y uso de la energía. Y en este momento tengo un golpe de efecto. María José, ¿puedes? Gracias. ¿Estáis bien? ¿Estáis cómodas? ¿Podemos vivir con unas cuantas luces menos? Esto es habitual, que no nos demos cuenta de que la eficiencia empieza por estos pequeños gestos. ¿Vale? Estamos dejando de emitir gases de efecto invernadero porque yo no sé el origen de la energía de este lugar, pero en España somos dependientes todavía del gas y del petróleo, a pesar de la implementación de renovables, y quemar gas, petróleo y carbón produce gases de efecto invernadero que calientan el planeta y patatín patatán. Y atención, en España las empresas más contaminantes figuran las eléctricas, Repsol, Naturgy, Iberdrola y Endesa. Entonces, a mí no me gusta mucho trabajar. Entonces, cuando me metí en estas cosas pensé, ¿qué hago? ¿Me meto a hacer cosas de residuos, que son un 3% de las emisiones de gases invernadero, o vamos a hacer algo en algún sitio que tenga impacto? Entonces empecé a trabajar en temas de energía. ¿Por qué? Porque la energía nos atraviesa a todas, estamos igualmente desinformadas, estamos igualmente desprotegidas y, bueno, pues hacer cosas en tema de energía tiene mucho impacto. Pero os quiero llamar la atención porque, aunque no lo sepáis, además de Repsol, Naturgy, Iberdrola, Endesa, que son las energéticas más importantes, en España tenemos más de 250 empresas que comercializan energía. Y entre ellas hay empresas que comercializan energía con garantía de origen renovable, que no contaminan. Esto os lo explico luego. Y sobre todo también porque hay mucho greenwashing y mucho greenwashing, y además muchas de estas empresas se venden como verde cuando realmente no lo son. Esto salió antes de ayer en un informe de Oxfam que hablaba del calentamiento global y de lo que está pasando. Este mapa es el de las emisiones de CO2 per cápita, pero podría ser el de la distribución de la riqueza, el de cualquier indicador de injusticia y desigualdad e inequidad. El norte siempre está mejor que el sur, excepto Australia, que son nortes para abajo, pero vamos. Efectos del cambio climático en la salud. 7 millones de personas mueren prematuramente debido a los niveles tóxicos de contaminación. Se espera que el 70% de las personas vivamos en ambientes
urbanos altamente contaminados y las ciudades pueden evitar el 20% de las muertes prematuras con una mejor planificación urbana y del transporte. Ahí ya tenemos cacho, las trabajadoras sociales, planificación urbana, urbanismo, detección de necesidades. Estas son algunas de las afecciones más habituales relacionadas con el cambio climático, que algunas nos las ha nombrado hoy Toñi: asma, malaria, alergias, impacto en la calidad del agua, desnutrición, migraciones forzosas, insuficiencia cardíaca, lesiones. Yo añado también tensiones geopolíticas, guerras, hambrunas, etc., etc. La mirada ecosocial tiene que ampliar nuestros horizontes. Esta es otra diapo que tiene que ver ya con, como hablaba aquí en salud, digo, pues voy a poner cosas de enfermedades. Entonces, aquí hay muchas afecciones directas que tienen que ver con la contaminación del aire, del agua, los niveles de ruido, el estrés, la ansiedad. El nuevo escenario ya es nuestro nuevo escenario. Fenómenos meteorológicos extremos. Hemos venido un montón de gente de Valencia. Tenemos reciente la Dana, esto era la oficina de mi cooperativa, lo que quedó de ella. Y bueno, pues aquí estuvimos las socias de la cooperativa limpiando barro junto con otros vecinos y vecinas de la zona. Agradezco al Consejo General el despliegue que hizo en todo el trabajo en emergencias, fue importante. Y tenemos que aprender de las emergencias, pero tenemos que aprender a prevenir estas catástrofes y conocer las causas también. Y el calentamiento global es una de ellas. Datos de fallecidos por la Dana, pues muchísima gente mayor. Los sectores más vulnerables van a ser las personas mayores, los hogares monomarentales con menores, en todo lo que tenga que ver con efectos del cambio climático. Y, de nuevo, aquí la variable género tiene muchísimo que ver. Aumento de las temperaturas. Cada vez hace más calor. Alguien me estaba diciendo antes, me he tomado hoy, noviembre, una tapa en Valladolid, a mediodía, fuera. Esto muy normal, antes no era. Las horas de calor existen. Este registro, que entiendo que conocéis todos, el registro MOMO de mortalidad diaria por exceso o defecto de temperaturas, advierte que en el año pasado hubo un total de 5.167 fallecimientos por exceso de calor o por demasiado frío, y la mayoría eran personas mayores de 65 años. Que cuando hacemos talleres participativos nos lo cuentan, porque en España el fenómeno que tenemos es el peligro de los calores y las olas de calor extremas, ¿vale? Entonces, ¿cómo afecta a la salud? Nos lo contaban las personas. Una cosa muy interesante, a lo mejor pasa un poco desapercibida. He estado en alguno de los talleres que habéis hablado de violencia de género, pues cada vez que aumenta un grado la temperatura del planeta, aumenta la violencia de género. Otra vez las mujeres. Esto que parece inconexo, pues está contrastado. Aumento de los niveles de CO2, pues todas las afecciones que podéis imaginar, y el aumento de la pobreza energética, que es realmente mi tema. Yo trabajo en temas de vulnerabilidad energética porque desde aquí es desde donde he encontrado el sentido como trabajadora social con una aplicación muy directa. Esto ya os lo he contado, la pobreza energética o vulnerabilidad energética es algo complejo con muchos factores. Personas mayores y hogares monomarentales, los más afectados. Tenéis la nueva Estrategia Nacional de Pobreza Energética con una serie de indicadores, pero donde salen peor siempre son las personas mayores, los hogares unipersonales de personas mayores y hogares monomarentales con menores. Me lo salto. Hay mucha bibliografía que relaciona problemas de salud física con las situaciones de disconfort en el hogar, con humedad, con frío, con calor. Y eso pasa porque la gente no puede calentar o refrigerar sus hogares porque la energía está muy cara, o porque le han tomado el pelo, o porque no sabe contratar la energía. Hay impactos relacionales, impactos sociales. Si además tienes el bombo de la edad, de que eres migrante, de que eres mujer, pues lo que ahora se llama interseccionalidad, que yo
a lo tonto digo que tienes más bolas en el bingo de la pobreza y la exclusión. La interseccionalidad viene a ser eso. Abordar la pobreza energética puede ser una estrategia para hablar de otras cosas. El bono social no es la solución, queridas. Si alguien quiere saber, el bono social utiliza la energía más sucia y contaminante, con lo cual seguimos agravando el problema. La pobreza energética mata. ¿Y qué tiene que ver esto con trabajo social? 2 minutos. Bueno, el trabajo social se está tomando cartas en el asunto, cada vez estamos más gente implicadas, hay un grupo de trabajo social ecosocial en el Consejo General y en algunos colegios provinciales. ¿Y qué puede hacer el trabajo social frente al cambio climático? Pues todas las funciones del código deontológico. Y yo añado la incidencia política y el cuidado hacia dentro de la profesión. Localidad, pensar globalmente para actuar localmente, la interseccionalidad y el ecofeminismo son las claves para el cuidado en personas mayores, pero para el cuidado del planeta. ¿Qué podemos hacer? Formarnos. Aprende a entender las facturas. Es bueno para ti porque vas a ahorrar y para las personas usuarias del planeta. Pues un momento, porque necesito que os tomáis nota de este QR que Paqui me ha dado permiso porque vamos a hacer un curso de pobreza energética que empieza el lunes y donde vamos a hablar de todas estas cosas. Y me cortan ya, pero hay que hacer muchas cosas y tenemos mucho que hacer en los temas. Perdón, vuelvo atrás. Empezamos el lunes por la tarde, online. Os enseñaremos a, en menos de 90 segundos, reconocer mejoras en las facturas. Y me callo ya. Espero. Mira, esta es mi madre con sus placas solares en casa. Y perdón, no solo esto, porfa. Solo esto. No, esto sin bromas se ha establecido una red por el derecho a la energía. Tenéis muchas entidades cerca de vuestros territorios que trabajan por el derecho a la energía a las que podéis acudir. Socaire, CODES, Ecoserveis, toda esta gente estamos en una alianza para trabajar temas de pobreza energética y podéis acudir a pedir ayuda. No hace falta que lo hagamos las trabajadoras sociales solas, hay un montón de gente trabajando en esto. Y ya. Gracias. Bueno, pues vamos a dar paso ya a la última compañera que nos va a compartir su experiencia. Es Loli Hernández Hernández, es trabajadora social y profesora de la Universidad de La Laguna. Voy a contar su currículum y voy a respetar lo que ella me ha dicho. Está implicada en procesos comunitarios desde la universidad y desde la vida cotidiana. Cualquier otro dato o curiosidad de las personas que las personas tengáis, habrá tiempo para compartirlo con ella. Y nos va a compartir su experiencia comunitaria intergeneracional, una mirada necesaria para una vida saludable. Gracias, Loli. Gracias. Yo prefiero bajar a la parte oscura del mundo, porque la pobreza energética siempre son las personas que la sufren. Al poder nos quitaron la luz. Bueno. Pues buenas tardes, encantada de estar compartiendo y bueno, un saludo a compañeras canarias que creo que hay por ahí. Bien. Bueno, no iba a decir nada del currículum porque me parece que hay que ir al grano de lo que les iba a contar, pero hoy me han provocado porque, a ver, yo salí de lo más pequeño de trabajo comunitario. La verdad es que escuchando hoy, no sé si alegrarme o entristecerme, porque hace 40 años que estoy intentando, trabajando en lo comunitario y ahora lo estoy oyendo después de 40 años. No sé si es bueno o es que, mamma mía, todavía hay que hablar de ello. Bueno, eso para empezar por ahí. Empecé en el trabajo social en pequeñito, pero después di un salto a grande y les tengo que contar la experiencia que, bueno, y el salto de continente, a América Latina, a hacer mucho trabajo comunitario, y una experiencia en el Ministerio de Salud de Chile, que formamos durante 3 años
a toda la dirección de los servicios de salud de Chile, de todas las regiones. Y fue liderado eso por Nora Donoso, una trabajadora social, mano derecha de la ministra Bachelet, que después fue presidenta del gobierno, y después se la llevó a presidencia porque no entendía que se pudiera hacer salud sin la parte social. Y la parte social tenía que ser liderada por el trabajo social. Y ahí tienen el ejemplo. Nora Donoso tiene muchas cosas publicadas, tiene publicado la experiencia de la formación comunitaria a todas las regiones de Chile. Y bueno, vale la pena porque estaban diciendo esta mañana que hay que reconocer la importancia, pues oye, ¿qué hay, no? Bueno, y después de ese salto he vuelto a lo más chico, pero ya a estas alturas de mi vida ya no es decir cómo se debe hacer trabajo comunitario, cómo se debe introducir la participación en la vida, sino hacerlo sencillamente. Entonces, vivimos en un pueblo de 2.000 habitantes, en la Sierra de Madrid, a 50 kilómetros de Madrid, Zarzalejo, y bueno, hemos apostado por vivir de otra manera. Y ya está, llevar a cabo lo que estábamos diciendo que había que hacer. Entonces, trabajar desde la salud comunitaria, pues haciéndolo. Entonces, ¿cómo es el contexto donde estamos? Como el paraguas, como que más o menos que nos cubre, son las comunidades en transición. Es una experiencia que hace muchos años que se empezó, porque cuando lo del cambio climático, todo esto que ya sabemos hoy, que tenemos ya pero para ver que hay como esperancitas, que se puede. Bueno, pues las comunidades en transición es una experiencia de cómo vivir de otra manera en la realidad. Entonces, como somos pocas personas y no sé por qué, hemos ido como construyendo desde hace 15 años como unas experiencias poquito por aquí, y ahora pues lo tenemos ya como conjuntado, ya tenemos un espacio físico donde se conjugan todas esas cosas. Para hablar de trabajo así más comunitario, de trabajo más en común, yo creo que tenemos que pensar en una salud, como he visto en muchas de las ponencias de hoy, una salud como integral. ¿Pero qué significa eso? Porque muchas veces hay que trabajar lo integral, pero ¿en qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? Entonces, he podido a lo largo de los años de docencia y de esas cosas, pues tener como cuatro columnas de esa integralidad, pero que no son separadas, pero es como un ecualizador de estos de música, las mesas de música que tienen distintas teclas, que hay un momento en donde tienes que subir una, pero para que suene la música tienen que estar coordinadas todas las teclas. Entonces, para ser más pedagógica, les digo las 4 teclas, pero que no son cada cosa por separado, ¿de acuerdo? La primera sería los saberes, es decir, ¿qué saberes tenemos, qué saberes queremos tener y cómo compartir esos saberes? Entonces, en nuestra pequeña aldea gala ahí de resistencia, sabemos lo que no queremos. Por ejemplo, lo primero, no queremos una sociedad del consumismo, no queremos una sociedad de odio, de expulsar a gente por cualquier circunstancia. No queremos, espérate, no tengo las gafas, pero yo creo que puedo ver. No queremos el aislamiento. No queremos el deterioro de la vida en cualquiera de sus formas. No queremos correr hacia el abismo y no queremos resignación y parálisis. Queremos hacer cosas. Entonces, reconocemos puntos en el horizonte. Por ejemplo, lo de transición. Tenemos que mirar que podemos vivir de otra manera. Podemos vivir de otra manera. Después también lo que queremos es mirarnos, cuidarnos y cuidar. Cómo hemos perdido un poco el mirarnos, el tener las miradas transversales de compartir miradas, ¿no? Entonces, de cara a esto, tenemos actividades, bueno, les explico, es un centro autogestionado, autónomo, abierto 24 horas, no tiene cerraduras, no tiene puertas, de 3.500 metros cuadrados en la parcela, 400 metros construidos que estaban en ruinas y lo hemos hecho
con trabajo voluntario, etcétera. Pero bueno, entonces en ese espacio ya tenemos como un enclave para poder hacer cosas que veníamos haciendo de formas aisladas por el pueblo durante tantísimos años, ¿vale? Entonces, de cara a esta primera tecla, pues tenemos muchas actividades interculturales, intergeneracionales, y después tenemos lo de cómo preguntarnos qué queremos aprender y cómo intercambiar los saberes que todas las personas tenemos, ¿vale? Entonces, tenemos un grupo de WhatsApp de eso, de se necesita, se ofrece. Entonces, yo sé hacer tal cosa o yo tengo tiempo para algo y ofrezco tal, o yo necesito. Y ahí son desde servicios a muebles, a de todo, a transporte. Después tenemos otro, bueno, después lo cuento lo de las energías, lo de otro grupo de compartir transporte. Bueno, ¿qué queremos aprender? El intercambio de saberes. Es un pueblo que somos 2.000 habitantes, pero variaditos, somos variaditas todas, porque hay mucha población marroquí, hay población, digamos, más que han vivido muchos más años en el pueblo, y después venimos los hippies, bueno, pues los bioguay nos llaman. Bioguay, no está mal, bioguay. Bueno, pues cómo intercambiar ideas, culturas, experiencias, saberes de todas esas culturas. No ha sido fácil, lo más difícil es con la gente castellana, pero vamos. Y ha sido curiosísimo, por ejemplo, lo que hemos logrado con el coro, porque tenemos un coro, entre otras historias, pero hay otro coro de las mujeres del pueblo de toda la vida que cantan en la misa. Y entonces el director de nuestro coro pues ha tenido la sensibilidad de ir a ofrecerse para si querían clases de canto. Y ha sido, ¡guau! Eso ha sido un entusiasmo tremendo. Bueno, la otra tecla son las emociones. Si no trabajamos las emociones de la gente, no hay salud. Sin unas emociones sanas, sin unas emociones de autoestima, de creernos capaces de hacerlo, porque por mucho que le digamos a la gente, usted se tiene que cuidar, si no hay una autoestima, que tenemos la sensación de que podemos, nos entra por un oído y nos sale por la otra. Entonces, ¿cómo trabajar esas emociones, esa autoestima, para creernos que somos capaces? Pues ahí sentirnos con la capacidad, etc. Nos duelen y nos... ponerme las gafas también es una solución. Son prestadas porque se me rompieron ayer las mías. Pero sirven, esto sirve para todos. Entonces, nos apoyamos mutuamente, apoyamos causas que nos parecen justas, tenemos campañas de todo, de colectivos para defensa de todo lo que nos parece justo, y también para las emociones jugamos mucho y nos reímos mucho. A las personas adultas se nos ha negado el derecho a juego y es muy triste no poder jugar. A lo mejor ahora se está recuperando con las maquinitas, pero es bastante triste el no poder compartir. Entonces tenemos unas experiencias muy bonitas de los miércoles por la tarde, jugamos con todas las generaciones y con todo tipo de juegos. Cada uno va con el juego que quiera, ya sea de jugar a la pelota o de juegos de mesa, y la gente nos tenemos que explicar las reglas, etcétera, etcétera, para cómo sentirnos y jugar conjuntamente. Y después nos apoyamos mutuamente y atrapamos, es muy importante el atrapar momentos de felicidad colectiva. Lo de las comidas colectivas, lo de esos juegos colectivos, el mirarnos y reírnos de todas las edades y de todas las condiciones, me parece que eso es único para la salud comunitaria, ¿vale? Entonces tenemos redes de apoyo a personas y colectivos o pueblos que están en situaciones tal. Tenemos, por ejemplo, el apoyo a un circo, una escuela de circo etíope, una escuela que saca gente de la calle. Pues bueno, se ha venido a quedar a ese espacio durante 3 años para poder llevar el circo por España. Hemos recogido familias que están en un momento muy trágico y saben que pueden estar allí un mes. Después tenemos el intercambio de clases de español con clases de árabe. Eso es muy bonito. Soy incapaz de pronunciar una palabra en árabe, pero ellas lo saben, que no puedo. Apoyo escolar, etcétera.
Y después también tenemos un canal de vídeos y de radio para poder divulgar buenas noticias, cosas que estamos haciendo bien en todo el pueblo, en todos los sitios, para quitar la historia de las tragedias, sino poner algo de vídeos, de decir, ¿sabes qué? Pues vídeos de las fiestas, bueno, las fiestas del pueblo, sacamos vídeos sin sacar los toros, bueno, pero eso. Sacamos historias de gente profesional de toda la vida del pueblo, todo. Hay una cosa que el último que se hizo fue muy bonito. Todos los artistas del pueblo, en el pueblo hay un montón de artistas, como está cerca de Madrid y pueden trabajar en las casas, pues que no necesitan estar en Madrid, viven allí. Entonces hemos hecho lo de abrir los estudios abiertos del arte para que todo el mundo tenga, las rutas hay rutas de los espacios abiertos. Después tenemos las comidas colectivas, los conciertos, el coro, etcétera. Bueno, la tercera tecla, la salud, porque si no... Loli, te quedan 3 minutitos. Vamos, la salud. Corre con las teclas. Trabajamos con la salud del planeta. ¿Por qué? Porque bajamos el consumo y las emisiones. Tenemos energías alternativas, tenemos una comunidad energética, fue la segunda comunidad energética de España. Tenemos solo en ese edificio placas solares que le dan electricidad a 14 viviendas de alrededor. Estamos recuperando tierras de cultivo sostenible, tenemos una huerta donde trabajan ya 2 agricultores, aparte de todos nosotros que tenemos que apoyar. Somos 72 familias que estamos juntos trabajando la tierra y comiendo sano. Entonces, tenemos talleres de reparación de ropa y bicicletas, tenemos las campañas de utilización de transporte público, etcétera. Entonces, la salud del colectivo, ¿por qué? Porque tenemos la alimentación sana, tenemos el contacto con la tierra, tenemos actividades centradas en la misma actividad sin importar la edad o cualquier otra condición. No es jugar al ping-pong la gente joven, jugar al ping-pong la gente mayor, sino es centrado en quién le gusta jugar al ping-pong y se juega al ping-pong, sin importar otras historias. Después tenemos los grupos de crianza y la educación en salud física y mental, el cuidar y cuidarnos. Tenemos talleres de preparación de la muerte, dando vida a la muerte se llaman, y tenemos el apoyo al duelo. Entonces, después, en la otra tecla, bueno, en ese espacio hay 5 asociaciones y 12 grupos de actividades. Tenemos. Y después, en la economía, pues evidentemente economizamos recursos de todo tipo. Compartimos el transporte, el mobiliario, la ropa, las lavadoras. Tenemos 3 lavadoras donde todo el mundo no tiene por qué tener lavadoras en sus casas, sino que vamos a lavar allí. Compartimos herramientas, no todo el mundo tiene que tener una taladradora en la casa o un no sé qué, un taladro, lo tenemos allí. Potenciamos economías familiares, las dos familias de agricultura que viven de esto, y después compramos los productos directamente y también los potenciamos las artesanías. ¿Economizamos tiempo? Sí, porque tenemos una distribución de tareas, trabajos colectivos y ayudas mutuas. ¿Qué sé yo? Dice que no me queda más tiempo, pues ya está. ¿Qué es eso? Pero, tiempo. ¿Queda más tiempo? Ya. Bueno, hemos ido en tiempo récord porque me ha dicho Teresa que a las 6:30 que hay que ir saliendo para... Quedan 10 minutos para lo que queráis compartir o reflexionar o preguntar. Gracias a las 4 por haberos ajustado a los tiempos. Corriendo. ¿Alguna pregunta o alguna participación del público o ya a estas horas? A ver. ¿No hay micro? ¿No hay micro para el público? ¿O? Ah. A ver. ¿Se oye? Ahora. Hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por todas las intervenciones que han sido muy interesantes
Y bueno, mi pregunta va para Loli. Yo trabajo con mis compañeras en el Hospital de Puerta de Hierro. Entonces, bueno, Zarzalejo nos queda relativamente cerca. Quería preguntarte qué relación tenéis con los servicios sociales de la zona, si tenéis con los servicios sociales de la zona, con lo que es la mancomunidad de la Sierra Noroeste de... Bueno, es una pobre trabajadora social que tiene 4 pueblos, 5 pueblos. Evidentemente, ha ido una vez al espacio. Por cierto, el espacio se llama Espacio Social La Fuente, en Zarzalejo, que tiene página y tiene esas cosas y pueden entrar. Entonces, el trabajo social, para mi tristeza, es exclusivamente asistencial y de urgencia. Pero no existe una coordinación o una derivación en algún momento de algún paciente, de algún usuario que pudiera pues, valerle en un momento. Claro. No existe esa coordinación entre vosotras. A Zarzalejo va los miércoles, y, por ejemplo, cuando las familias marroquíes me piden que vaya con ellas, pues es la única coordinación que voy con ellas, ¿no? Pero es como cada cita tiene que ser como máximo 15 minutos y corre, que está la cola y me tengo que ir para otro pueblo. Entonces es puramente asistencial. Y el centro de salud no tiene trabajo social allí, sino en el Escorial. Vale, muchas gracias. Perdón, buenas tardes y mil gracias. Yo no soy trabajadora social, debo ser un espécimen aquí raro, soy pediatra y... De verdad, yo soy pediatra, trabajo con una trabajadora social haciendo un proyecto, pero he alucinado con ustedes. Yo no podía imaginar, os lo digo de verdad, esta mesa, o sea, yo no puedo imaginar, esto se lo tengo que contar a mi marido que está muy metido en estas cosas. Yo digo, es que lo que acabo de descubrir ahora, yo no sabía, o sea, sé lo que hace el trabajador social, más o menos, porque trabajo, pero desde esta perspectiva os prometo que me habéis dejado alucinada, de verdad. Esto lo tengo que contar a mis compañeros porque no se lo creerán. Porque realmente la sensación que yo tengo ahora, ¿no?, de esta globalidad incluye esto. Es que es así. Es que no podemos vivir de otra forma. Entonces, el proyecto de Loli me parece una cosa increíble, que si fueras mi madre o mi abuela vendría a vivir contigo. Pero el proyecto que explicáis, ¿no?, sobre el futuro, sobre lo que estamos dejando a nuestros hijos, sobre cómo vamos a vivir, es que nos lo tenemos que comer, es que lo tenemos que creer y tenemos que trabajar para cambiar cosas, ¿no? Y por desgracia vivimos un momento político muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces la extrema derecha, partidos políticos de derecha, partidos que no potencian y que además se ríen del cambio climático, se ríen de la estructura, se ríen de la ecología. Yo creo que en nuestras manos está intentar cambiar estas cosas. Ya, gracias. Yo quería comentar 2 aspectos que es que me ha dado poco tiempo. Por un lado, las comunidades energéticas que ha nombrado Loli, la posibilidad de, entre vecinos, ponernos placas entre todos, compartir energía y decidir incluso los excedentes, regalárselos a familias vulnerables, es una realidad. Y ahí el trabajo social tenemos un campo brutal. Y todo lo que tiene que ver con el empleo verde. Todos los trabajos relacionados con la transición energética son yacimientos de empleo importantes. Yo creo que tenemos una oportunidad y tenemos un campo de trabajo muy chulo, muy potente y muy importante. Entonces, lo quería comentar porque me había quedado sin tiempo.
Bueno, quedan 5 minutitos. Yo sí que quería invitar, por una parte, a Toñi, si nos podría ampliar todo el tema que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Y desde una profesión de cuidados, que lo ha pasado muy rápido, como otra manera, ¿no? de ejercer los cuidados y el autocuidado. Y a Miriam sí que nos compartiera, bueno, esta estrategia en la que estáis de salud comunitaria, ¿cómo la compartís? Entiendo que no estáis en lo asistencial, ¿verdad? Que entiendo que no estáis en el ámbito asistencial, pero sí que si nos puedes explicar también un poquito más cómo lo compartís con el resto de compañeras que sí que están en el ámbito asistencial y cómo es su implicación en los proyectos que tenéis, ¿vale? Ahora, lo paso muy rápido, pero es un tema central. El futuro de nuestra profesión, desde la mirada ecosocial y feminista, pasa porque asumamos el liderazgo que tenemos como profesión en el entorno comunitario para poner en el centro de nuestras comunidades, de nuestra intervención, los cuidados que sostienen la vida. ¿Y cómo se hace esto? Desde una perspectiva no monetarizada, que potencie muchísimo las relaciones de autoayuda, las redes sociales, la redistribución de los cuidados, la redistribución de los recursos, que fomente la salud mental desde el encuentro, el diálogo, desde el apoyo intergeneracional, desde un enfoque inclusivo que tenga en cuenta, desde luego, como nuestra profesión, a la gente que está pasando lo peor. Tenemos que tener en cuenta esa mirada a la gente que está más vulnerable e incluir a esta población dentro de este proceso comunitario, una comunidad que acoja en un entorno urbanístico, que permita el encuentro, espacios de encuentro no monetarizado, encuentro lúdico, de aprendizaje, un poco lo que contaba Loli, pero en nuestros barrios. Y que el trabajo social tiene que dejar los despachos, dejar de hacer tanta asistencia, el trabajo social sanitario al menos, para estar de nuevo en la comunidad, fortaleciendo todo lo que podamos, las redes, los apoyos, los vínculos. ¿Os acordáis todo lo que hicimos en la pandemia? Que éramos las que mejor conocíamos el territorio, cómo vinculábamos. Bueno, pues eso ahora en el escenario de la pandemia. Esto sistematizarlo, dignificarlo, fundamentarlo en nuestras organizaciones y exigir que nos dejen liderar los cuidados sociales, que, como muy bien dice Agustina, son el eje de nuestra profesión, reivindicando el papel central de sostenimiento de la vida como una alternativa vital, cultural, filosófica, política y ética frente a este mundo que colapsa. Este mundo colapsa. Entonces, ante esto, ¿qué ofrece el trabajo social? El esfuerzo colectivo y poner en la comunidad nuestra capacidad para que la comunidad salga resiliente, se fortalezca, conecte con sus fortalezas y sus oportunidades y las ponga en marcha. Desde lo local, pero conectando con esa visión global, sin olvidar, desde luego, el eje de desigualdad que recorre el mundo, ¿no? Y sin olvidar las cadenas globales de cuidado, la crisis de cuidados y cómo traemos a todas estas mujeres migrantes desde los países empobrecidos para cuidar aquí. Entonces, creo que esto, en la ponencia va a estar mucho más desarrollado, es eje y tenemos que orientar nuestra mirada al cuidado desde esta perspectiva sociopolítica, conectada necesariamente con la justicia y con la ética. Bueno, pues comentaros, a ver, como habéis dicho, somos 8 responsables de salud comunitaria que somos trabajadoras sociales, pero nosotros lo que estamos implantando en la estrategia de salud comunitaria tiene una serie de pasos para implantarla. Y mis compañeras que están por ahí, mis compañeras de Plasencia, están, bueno, supongo que conoceréis la teoría de los 3 círculos de Marco Marchioni. Antes se me había olvidado que hemos sido asesorados por Marco Marchioni y Marco Marchioni estuvo en el territorio asesorando y trabajando de manera colaborativa en los proyectos que he hablado antes. Entonces, la teoría del núcleo habla, o sea, la teoría de los 3 círculos habla de lo que es el núcleo comunitario, el colaborativo y el informativo. Todas las trabajadoras sociales de los centros de salud, porque ahora mismo estamos implantándolo en primaria, en atención primaria, luego pasaremos a hospitalizaria, pero ahora mismo estamos en primaria, pertenecen al núcleo.
Y entonces tenemos una coordinación y ella realiza las acciones comunitarias y muchas de ellas son responsables de salud comunitaria en la zona de salud. Bueno, pues vamos a finalizar ya la mesa agradeciéndoos la participación. Bueno, hemos visto, ¿no?, una mirada desde lo macro a lo micro. Hace 2 años en la FIS, en Panamá, hubo una ponente que decía, ¿no?, que teníamos una deuda ética, los de la mitad del mundo hacia arriba, con los de la mitad del mundo hacia abajo, ¿no?, que nos lo hiciéramos ver que este buen vivir de algunos tenía que ver con expoliar, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante también que hagamos visible lo comunitario, ¿no?, un poco lo que ha dicho la sorpresa de la pediatra, que creo que es muy visible, ¿no?, se hace comunitario pero no se ve, por lo tanto, bueno, nos lo tendremos que hacer ver, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ponerlo en valor, como estamos hablando durante todo el día de hoy, el de ayer y mañana? Y ya para finalizar, recordar que hay un error en el programa, que mañana las comunicaciones empiezan a las 9 y no a las 10:30. Y bueno, pues a las 7 va a haber la asamblea y los que se hayan apuntado a la ruta turística, pues ya pueden ponerse en camino. Muchas gracias por estar hasta estas horas. Gracias a todos.